Bendiciones con todos. Tema 199, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22, que dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta el momento hemos estado considerando una serie de lecciones que están dirigidas a moldear el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Lecciones que han sido enseñadas por el mismo Señor Jesucristo. Hemos visto la importancia de ser como un niño, la importancia de permitir que los niños se acerquen a Jesús, la forma de cómo la iglesia tiene que manejar los problemas que se dan entre creyentes, las bendiciones y promesas que trae cuando los hermanos se reúnen en comunión. Y ahora, después de tales majestuosas instrucciones, Pedro entra en escenario queriendo declarar algo que pareciera tan sublime como las enseñanzas del gran maestro. Pero Jesús toma ventaja de ello para presentarnos en qué consiste el verdadero perdón. El alcance del perdón humano. A lo mejor Pedro quería sobresalir con el comentario que hacía. Recordemos que tenía un carácter impulsivo y aunque en ocasiones hacía comentarios acertados, como cuando se adelantó a responder antes que los demás apóstoles afirmaran que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También a veces tenía sus desaciertos y por ello el Señor le reprendía, tal y como lo hizo cuando quería impedir que fuera a la muerte. ¿Se acuerdan? Mateo 16. Muchos creen que Pedro quiso agregar un comentario que ahora a la serie de instrucciones que nuestro Señor había estado enseñando, y con estas palabras quiso parecer muy bondadoso. Perdonar hasta 7 veces a una persona que ofendía parecía muy generoso de su parte, especialmente porque en su tiempo los rabinos enseñaban que el máximo de veces que uno podía perdonar una ofensa era hasta 7. La afirmación de que hasta 3 veces se tenía que perdonar al ofensor estaba fundamentada en los textos del profeta Amós, donde Dios dice que hasta la tercera vez le perdonarás a las naciones sus pecados. Mire el libro de Amós capítulo 1 versículo 3 y versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Por tanto, si los rabinos decían que hasta 3 veces se le podía perdonar al ofensor, a lo mejor Pedro creyó que su propuesta de perdonar hasta 7 se oiría mucho más generosa, considerando que Jesús había estado tratando de temas relacionados con las relaciones que existían entre los ciudadanos del reino de los cielos. Pero no fue así, ya que la respuesta de Jesús fue inesperada. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos enseña 2 cosas. La primera es que el perdón de Dios es ilimitado y si alguien se arrepiente siempre lo recibe. En segundo lugar, el perdón del hombre es limitado. Perdonar a los demás no es fácil.
requiere la ayuda de Dios, especialmente si nos han hecho mucho daño y en el corazón se guardan raíces de amargura. La palabra perdón que aparece en este texto se traduce de la palabra griega apheimi y literalmente significa pasar por alto las ofensas. No debemos olvidar que vivimos en un mundo de maldad y estamos expuestos a sufrir injustamente. Por ello debemos cuidar nuestro corazón para que no se contamine con resentimientos y odio, y esto a su vez nos impida perdonar a los demás. En la Biblia podemos encontrar algunas historias tristes de personas que sufrieron y terminaron mal por el hecho de haber dejado que su corazón se contaminara con odio y resentimientos. Así encontramos en el libro de Jueces la historia de Jefté, el cual sufrió el desprecio de sus medios hermanos, los cuales le echaron de la casa. Escuche el libro de Jueces capítulo 11 versículo del 1 al 3 lo que dice. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tot, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esto debió haber provocado fuertes resentimientos hacia sus medios hermanos. Por ello, cuando los ancianos de Galaad lo buscaron para que liderara su ejército contra una nación que les oprimía, prometió a Dios que, si le daba la victoria, el primero de sus familiares que viniera al regresar victorioso lo ofrecería en sacrificio. Miren lo que dice el libro de Jueces capítulo 11 versículo del 30 al 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en sacrificio. Obviamente estaba pensando en sus medios hermanos cuando dijo: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Pero lamentablemente no salió ninguno de ellos sino su hija. Escuche el capítulo 11 de Jueces, versículos 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Qué triste historia. Al final Jefté ya no pudo retractarse, sino cumplió su voto a Dios, y aunque no quería matar a su hija, su odio por sus hermanos lo llevó a hacer votos a la ligera, y esto trajo consecuencias trágicas. Todo fue consecuencias del terrible resentimiento que tenía hacia aquellos que le habían lastimado. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Tenemos que aprender a perdonar. No importa el tamaño de la ofensa, porque si no, aquí pusimos un ejemplo bíblico de Jefté. Quería vengarse de sus hermanos, hizo un voto a la ligera, y eso sucede muchas veces, y le tocó sacrificar a su hija, porque un voto tenía que cumplirse. Entonces, hermanos, amigos, familiares que están escuchando esta palabra, mejor es perdonar. Acuérdense que nosotros tampoco somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, ¿sí? Solo Dios es perfecto y Él nos perdona siempre cuando vamos a su presencia. Pero cuando nos lastimamos los unos a los otros, debemos
aprender a perdonarnos así como Jesús nos enseñó y así como Jesús nos perdonó. ¿Qué les parece? Amén. Damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque cada día nos enseñas. Cada día tu palabra está acercándonos más a ti, llenándonos de conocimiento y llevándonos a vivir la verdadera vida, la vida abundante y mañana la vida eterna. Te damos gracias por las bendiciones que son maravillosas. Las bendiciones tuyas, tu amor, tu protección es maravilloso. Te damos gracias por los amigos, por la familia, por las personas que están escuchando la palabra de Dios. Ponles ánimo con el poder de tu Espíritu Santo para escuchar, seguir escuchando y seguir poniendo en práctica la palabra de Dios. Sobre todo este asunto de perdonar al hermano, porque el mundo está lleno de enemigos por ignorar esta palabra. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que tenga un día lleno de muchas bendiciones.